Muy buenas tardes a todos los que se comunican con la iglesia de Forest City a través de este espacio que se llama Diálogo Abierto, donde nos juntamos para estudiar la palabra de Dios. Especialmente estamos estudiando el libro de los Hechos en este tiempo. Y estoy acá en la mesa, nuevamente nos juntamos con Ángelo y Denar. Bueno, realmente habíamos grabado muchos programas anticipados, entonces no hubo un corte de Diálogo Abierto. Uh-huh. Pero Ángelo había estado de vacaciones, Denar siempre acá al pie del cañón. No sé si te tomaste algunos días, Denar. No me tomé. Pero te fuiste a California. Estaba fuera en California, después fui a Kentucky, estaba en California haciendo unos seminarios de adoración y después en Kentucky cantando en unas campañas ahí de la Unión y de ahí volví para acá, así que... Bueno, y yo estuve en Argentina. ¿Estuviste en Argentina? Estuve en Argentina, estuve llevando a mi hijo Jeremías al colegio de Balcarce. Ajá. Y bueno, fue una experiencia dura, linda, pero dura. Estuve allá con la gente de Balcarce y quiero introducir algo, Denar, porque y perdonen, esto no tiene que ver con Diálogo Abierto, pero sí, o sea, cuando llegamos había gente que había escuchado a Denar desde hace mucho tiempo. Desde que eran chicos ellos. No hay por qué. Y entonces cuando esta gente veían a Denar cuando eran chicos, que eran gente del personal y ahí del colegio de Balcarce, cuando veían a Denar que eran chicos pensaban que Denar era viejo, un ochentón. Y resulta que lo ven en Diálogo Abierto cuando hacíamos Apocalipsis para Todos. Y entonces dice, ¿quién es ese? ¿Lo conocemos? Y entonces dice, no, pero es el mismo. Y entonces traen un CD donde Campeón de Amor, donde estaba Denar. Y entonces ahí ven el CD y dice, pero es el mismo, pero no puede ser, está mucho más joven. Acá está de 80 años y ahora dice, ¿cómo es eso? Bueno, a Denar lo cargamos porque él duerme, parece, en un frasco de formol. Descubrió... es que el sábado está la fuente de la juventud aquí en Florida. Así que bueno, lo vamos a nombrar ministro de salud de la iglesia de Forest City. Bueno, gracias. Quería mandarle saludos ahí porque me mandaron un video, un saludo, así que gracias por ese video, lo vi. Y claro, ahí decían de verdad que yo me veía más joven, así que les mando saludos a Emanuel, Emma y Abby, Abigail, su esposa. Gracias por los saludos y bueno, ahora les mando yo los saludos de vuelta. Bueno, y vamos a ver entonces cómo sigue esta película, hasta dónde llega haciéndose más joven. Tengo que sacarme la máscara así, y ahí van a ver un viejito así como de 80 años. Está bueno. Vamos entonces a lo nuestro. Vamos a hacer entonces una oración. Ángelo, ¿querés orar? Sí, con gusto. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos estar acá, por el buen humor que pone en nuestro corazón. Y te pido que ahora, al abrir tu palabra y seguir estudiando el libro de los Hechos, que en lo que vamos a estudiar hoy, de alguna manera podamos ver quién tú eres, poder conocerte más y aprender, Señor, las cosas que tú quieras enseñarnos hoy a través del texto que vamos a estudiar. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos estudiando entonces el libro de los Hechos y especialmente la vez pasada el miércoles pasado analizamos cuando se eligieron los 7 diáconos, gente llena del Espíritu Santo para servir a las mesas, pero es interesante porque la narrativa sigue ahora y describe la obra que hacen estos diáconos. Estos diáconos, por supuesto, estaban en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia orgánica, donde las funciones no se limitaban simplemente al servicio, sino que todas las personas que servían eran personas también poderosas en la palabra de Dios y en testimonio. O sea, parece en las iglesias movimiento, toda persona siente que está cumpliendo una misión y un propósito desde el lugar donde está. Y ahí encontramos entonces a Esteban, uno de los diáconos, que estaba lleno del Espíritu Santo. Se nos dice Esteban dice hombre de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la fe de Esteban en acción. Y entramos ahora en lo que sucede en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. ¿Quién lo va a leer? Yo parto. Dale. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de la de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían
le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Muy bien, entonces acá tenemos estos personajes interesantes que son de la sinagoga de los libertos, que son de diferentes lugares, pero son de la sinagoga de los libertos y que comienzan a disputar con Esteban. Y vamos a ver que este tipo de gente es el mismo tipo de gente que existe en todas las instituciones religiosas. Y vamos a ver cuáles son las características de esta gente, cómo es la manera de actuar que ellos tienen. Y eso nos va a ayudar a describir a nosotros cómo este tipo de gente hoy está también presente en nuestro medio. Y vamos a poder distinguirlos, o sea, por sus hechos, ¿no? Pero entonces comienza el pasaje diciendo que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Esteban? Esteban estaba juntando el cielo y la tierra. O sea, donde está el Espíritu Santo se juntan el cielo y la tierra. O sea, comienza lo sobrenatural, que eso la gente materializada que no está con Dios no está acostumbrada a eso. Es más, hay muchas instituciones religiosas que no son una conexión del cielo y la tierra porque no está el Espíritu Santo. Entonces se transforman simplemente en aparatos religiosos que no tienen vida, pero que funcionan. O sea, que funcionen y que aglutinan personas. Eso era lo que pasaba con la iglesia institucional de la época de los apóstoles. Y ahora entonces, Esteban comienza a hacer señales y prodigios como resultado de lo que Jesús le había prometido a los discípulos, que les había dicho: todo aquel que esté haciendo la obra que yo estoy haciendo o que les mando a hacer, van a seguirle señales y prodigios detrás de ustedes. Y entonces eso está sucediendo. Entonces dice que algunos de la sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Primero, ¿quiénes son estos de la sinagoga de los libertos? ¿Qué era la sinagoga de los libertos? ¿Saben ustedes o no? No. Bueno, la sinagoga de los libertos eran las personas, los judíos que estaban en la diáspora, que se llama, que estaban en otros países y que habían sido esclavos. Sus padres, sus abuelos habían sido esclavos por los griegos o por el Imperio Romano, y que esos esclavos se habían de alguna manera liberados. Se cree, de acuerdo a lo que se cree, digamos que los padres de Pablo también eran de este tipo, que habían sido esclavos, y que muchas veces estos esclavos llegaban a comprar su ciudadanía y se transformaban en personas muy importantes, y después volvían a Jerusalén como personas importantes después de haber sido esclavos. Imagínense lo que hay en la mente de estas personas. O sea, ¿y por qué estas personas discutían? O sea, ¿por qué se levantaron para discutir con Esteban? O sea, se levantaron para discutir. Ellos tenían una actitud pasiva, antes. Como... Claro, o sea, bueno, antes, porque si se levantaron, o sea... Claro, ahora, sí, como vieron... esclavos eran sumisos, Sí, pero yo lo veo como esas personas que están esperando a ver, o sea, esta es la oportunidad para discutir. Es como decir, lo vieron a Esteban, se levantaron para discutir. O sea, como diciendo, acá tenemos la oportunidad para discutir. ¿Qué están buscando estas personas? Por supuesto, vamos a hacer un poco de análisis psicológico acá, y como no tienen nombre y apellido, no vamos a juzgar a nadie, sino que vamos a juzgar actitudes. Claro. O sea, que no podemos juzgar en personas, pero sí podemos jugar en estos pasajes, porque estos pasajes nos dicen qué tipo de personas eran. Para mí ellos quieren poner en tela de juicio las señales y milagros que Dios está haciendo a través de Esteban. Obviamente lo está haciendo en el nombre de Cristo. Tal vez capaz, no sé, esto obviamente no sé lo que tú vas a decir, pero a mí, por lo que veo aquí, la razón por la cual están discutiendo es porque Esteban está haciendo grandes señales y milagros en nombre de Cristo, y estos tal vez tienen una idea diferente. Obviamente tal vez no aceptan a Jesús, y por eso están discutiendo con él. Correcto, y había algo que Esteban tenía que ellos no tenían. El Espíritu. El Espíritu que se manifestaba en prodigios. Por ejemplo, si ustedes ven en Hechos capítulo 5, versículo 17, cuando
Pedro y Juan hacen un milagro, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos o de envidia. Eso es lo que pasa siempre, que va a haber alguien que tiene poder, que tiene influencia, el que no tiene poder o influencia le da celos. Ahora, este celo está camuflado ¿con qué espíritu? O sea, ellos tienen envidia, pero ¿qué querían ellos mostrar? O sea, ¿cómo trataban de disimular sus celos o su envidia? ¿Con su superioridad? De que ellos estaban defendiendo tal vez la religión o la Es verdad. correcto. O sea, estaban tratando de disimular la envidia con una defensa de la iglesia. O sea, y hay que tener mucho cuidado. Acá vemos la primera señal de este tipo de personas. O sea, esas personas que son los defensores de la iglesia, de la pureza y todo eso. O sea, muchas veces lo que hay escondido atrás de estas personas cuando van al cruce de alguien, porque estas personas generalmente no es que señalan principios equivocados, sino que estas personas con nombre y apellido van y atacan a otra persona, ¿no? Entonces, estos los vemos, estos libertos que de alguna manera tenían un complejo porque en algún momento no habían sido nadies, habían sido esclavos. Y ahora, algo que estamos en todas las charlas que tenemos acá, está surgiendo este tema, ahora ellos pudieron ser alguien, vuelven a Jerusalén como gente quizás con dinero, gente que ahora compró su ciudadanía romana y ahora se identifican por el estatus que tienen y no por Cristo, no por Dios, sino que se identifican por lo que lograron. Entonces, todas las personas que se identifican por lo que lograron son personas inseguras. Y entonces, cuando buscan este tipo de discusiones, ¿qué están buscando? Bueno, resaltar ellos. Exacto, ser el centro. O sea, están buscando, dice, esta es la oportunidad. Si yo me opongo a este que está haciendo grandes milagros y prodigios, que hay mucha gente que lo está siguiendo, y yo me opongo, yo me transformo en el salvador de la iglesia. Y ahora todos me van a agradecer por todo. Me van a admirar. Por la sabiduría que yo tengo también. Ahora comienzan a discutir con Esteban y evidentemente ¿qué era lo que discutían? Si nosotros vemos después, ellos discutían de cosas de forma y doctrinales, o sea, del templo, de Moisés, no discutían cómo amar, o sea, quién era Jesús, no. Era todas las cuestiones de formas que eran propias del pueblo judío. Y entonces lo empiezan a argumentar, pero se encuentran con un problema, que Esteban, que aparentemente era una persona sencilla, que era un diácono que servía a las mesas, ellos no pueden resistir a la sabiduría de Esteban. O sea, todo lo que ellos decían, Esteban lo refutaba. ¿Cómo? Todo lo que ellos decían, Esteban lo refutaba y con argumentos sólidos que ellos se quedaban sin respuesta. Correcto. Ellos habrán cuestionado, ¿y por qué decís esto? Porque está como cuestionando y decir, ojo que los jóvenes van a entender mal o algo por el estilo. Sí. Y entonces Esteban les daba las razones y ellos se daban cuenta que se quedaban sin argumento bíblico. O sea, Esteban no le daba la razón. No era que Esteban era inteligente, sino que tenía el poder del Espíritu y podía demostrar que lo que estaba haciendo estaba en armonía con Dios. Porque eso es lo que hace un verdadero defensor de la verdad, si podríamos decir así. Él muestra lo que predica, puede demostrar que está en línea con el carácter de Dios. Los otros, digamos, argumentan no con el carácter de Dios, sino mirá lo que dice acá, mirá lo que dice este versículo, mirá lo que dice el otro versículo, lo que dijo este teólogo, lo que dijo aquel, pero no pueden refutar nada con la cuestión de poner a Cristo o a poner a Dios como el centro de la interpretación bíblica. ¿Esto ya no pasó en Hechos o pasó en los Evangelios? Que ya pasó con Pedro y Juan que decían, pero ¿y quiénes son estos que no estudiaron ni nada, pero hablan con gran autoridad? Lo primero O sea, que estudiamos. que ya había pasado. Vuelve y se repite ahora con los diáconos. Es que se va a repetir. O sea, ¿por qué? Porque el movimiento apostólico, valga la redundancia, era un movimiento, no era una institución religiosa. Y en un movimiento son todos líderes. Exactamente. En un movimiento, el movimiento no hace proselitismo, porque el proselitismo es decir, ¿cómo podemos llenar más iglesias? Entonces, metamos gente que no piensa, gente que... Para que se vea, de apariencia. Para que se vea, o sea, no importa, la cuestión es llenar iglesias. En un movimiento son todos pensadores. O sea, en un movimiento, como no entraron al movimiento por proselitismo,
Son personas que tomaron una decisión propia. Por eso yo a veces también, que siempre lo repito, digo, qué poderosas que son las iglesias online que se formaron después de la pandemia. ¿Por qué? Porque las iglesias online no se congregan porque tienen una función o porque el que, por ejemplo, asiste a una iglesia online, sea cualquiera, porque hay muchas, es porque quiere, porque nadie lo obliga. No tiene que, es más, no lo van a sacar de la junta porque faltó o algo por el estilo. Si va, si se conecta, es porque realmente quiere. Por ejemplo, el que está ahora escuchando este programa, ¿por qué está escuchando? No es porque el jefe le está diciendo que tiene que escucharlo o porque el pastor le está diciendo todos tienen que escuchar porque este es el proyecto del año. No, el que está escuchando ahora está escuchando porque quiere escuchar. Y eso es lo que tenía el movimiento, y por eso Esteban era un ejemplo de lo que era un diácono del movimiento, que podríamos decir no era un apóstol, un diácono lleno del Espíritu y que conocía la palabra de Dios. Y eso también me parece que es lo que hace la diferencia. No solamente el hecho de que por decisión propia quisieron entrar al cristianismo, pero el hecho de que fueron empoderados por el Espíritu Santo. Eso es lo que, de hecho, lo dijimos, creo que lo dijiste tú en el primer episodio, que el libro de los Hechos debería tratarse de los Hechos del Espíritu Santo, no los Hechos de los Apóstoles. Porque justo, historia tras historia, estás viendo lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo cuando alguien se somete a él. Claro, y vos fíjate que Esteban, acá Lucas lo declara muy bien, porque dice, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Exacto. Y el espíritu está con mayúscula, o sea, ¿quién era el que hablaba? Se estaba cumpliendo también lo que decía Jesús, cuando los lleven delante de los concilios y eso, no se preocupen porque yo les voy a poner la boca. O sea, estaban llenos del espíritu y no estaban haciendo esto para mostrar cuánta sabiduría tenían, cuántos títulos habían ganado en el seminario o algo por el estilo y mostrar que habían escrito artículos teológicos para demostrar que tenían... No, estaban llenos del Espíritu y el Espíritu les revelaba lo que tenían que contestar. Y no había... Y ellos, Esteban tampoco inicia la discusión. No, ellos. Son ellos los que generalmente estos discutidores son los que empiezan. Son los que empiezan. Ellos tienen problema con todos los que están predicando. Es interesante porque estos no predican nada. O sea, estos que les gusta discutir no tienen nada para dar, pero entonces están criticando al que da algo. Y eso es otra característica de este tipo de gente. O sea, como no tienen nada para dar, están viendo quién está predicando algo para poder criticar al que predica. Y a veces los que predican cometen el error de parar a darle explicaciones a esto. A veces hay que parar, como acá Esteban paró. Sí. Y a veces estas personas piensan incluso que ellos tienen todos los argumentos, porque por adentro dicen, yo los voy a humillar a le voy a demostrar que... Y no se dan cuenta que no están discutiendo con una persona que tiene conocimiento intelectual. Están discutiendo con el Espíritu. Exacto. Y por eso cuando más adelante Jesús se encuentra con Pablo, le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. La persona que persigue, que discute, está discutiendo con Jesús, no está discutiendo con... Entonces, y lo mismo le dijo Gamaliel al Sanedrín cuando arrestaron, que le dijo, miren, dejen a estos hombres quietos porque si es de Dios va a permanecer y ustedes no quieren estar enfrentándose, peleando contra ellos mismos. Y por eso yo tengo un mensaje para todos los criticones que están escuchando, o sea, en el sentido, dedícate a predicar. O sea, dedícate a predicar en vez de criticar al que está predicando. Y bueno, y si tú tienes un mensaje, va a haber mucha gente que se convierta, quédate tranquilo. O sea, pero no... a mí me gustaría preguntarle a estos que están criticando, ¿cuántas personas llegaron a los pies de Cristo por su influencia? No, tienen un montón de gente y estas personas muchas veces alimentan a serpientes que después los destruyen a ellos mismos. O sea, entonces... Deja, claro, o sea, al que hierro mata, hierro muere. Claro, exacto. Entonces, si tienes algo que decir, ve y dilo, pero no critiques al que está diciendo algo. Y si el que está diciendo algo está mal, la mentira no dura, la mentira muere por sí misma, salvo que tenga gente que quiere alimentarla. Pero la luz es más poderosa que las tinieblas. Y capaz que esta gente también cae en la trampa de creer que como tiene muchos seguidores, estoy haciendo lo que es correcto, esto es lo que debo hacer. Pero recuerda que los números no determinan, la cantidad de seguidores que tiene no determina que está correcto o está incorrecto. Es que hay un montón de seguidores. Justamente uno de los mensajes del Apocalipsis es que
el Apocalipsis nos enseña que las instituciones religiosas nuclean un montón de gente para la perdición. Y Jesús se lo dijo en Mateo 23 a los fariseos. Le dice, ustedes van, hacen proselitismo. Le dice, ustedes van buscando, porque los fariseos y saduceos hacían campañas evangélicas por todo el mundo. Y bautizaban un montón, ¿eh? O sea, pero dice, cuando ustedes bautizan a alguien, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Entonces sí, hacen un ejército, tienen un ejército que los aplaude. Y estas personas que son criticonas también, que están criticando a otros que predican, generalmente tienen un grupo de seguidores que ellos le dan a sus seguidores lo que los seguidores esperan que ellos digan. Claro. Por ejemplo, si los seguidores están en contra del pantalón en la iglesia, ellos van a escribir un libro o dar un tema, el pantalón en la iglesia y el mundo entrando a la iglesia. Y van a tener un montón de gente que lo aplauda. Pero con eso no ganan a nadie para Cristo. Con esos temas no ganan a nadie para Cristo. Ojo. Y alguien puede decir, ¿por qué lo decís, Joel? Porque yo lo he hecho eso. O sea, yo he sido uno de esos. Y con esto no quiere decir que no lo sea. Yo soy un fariseo en recuperación. Pero entonces, tenemos que salir de esta actitud de estos libertos inseguros que trataban de, en la discusión, trataban de afirmarse a sí mismos y de ellos ser el centro. Entonces ellos dicen que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaran. Ahora fíjense lo que pasa en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 y 12? Entonces sobornaron a unos para que dijesen. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran lo que habían oído hablar, que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí ya muestran el espíritu de que tienes. Ahora, Ya. alguien puede decir, bueno, pero yo no conozco a nadie que soborne. Hay muchas maneras de sobornar a otros. Hay maneras, por ejemplo, yo puedo manipular a mis seguidores para que me sigan a mí y que si ellos no hacen lo que yo les digo, pierden mi amistad, pierden los privilegios que yo le doy por el hecho de estar cerca mío. Y eso hubo siempre, lo había en la época de los apóstoles y todavía lo hay. De esa gente, estos libertos, yo le llamo a esta gente que trabaja por la conveniencia, porque el que fue sobornado sabe que está haciendo una mentira, pero ¿qué le interesa? Le interesa, ganar el dinero. Claro. Entonces, si yo por dinero hago cualquier cosa, si hoy tengo que decir que Esteban está blasfemando contra Moisés y contra Dios, yo lo digo. Y si mañana tengo que decir, me pagan para decir que Esteban es un buen discípulo, yo también lo voy a decir. Claro. O sea, el problema no son tanto estos que sobornan, sino que el problema son los que le creen a los que sobornan. A los que fueron sobornados. Y eso muestra, hay siempre un gran montón de gente dentro de las instituciones religiosas que no piensan. Lamentablemente. Que esa es una calamidad. O sea, lastimosamente muchas veces los ateos tienen cierta razón de no ir a la iglesia y no creer en las iglesias porque ven que en las iglesias hay mucha gente que quiere que el pastor le diga lo que tienen que pensar, que una comisión teológica les diga qué es lo que tienen que creer. Y hasta cierto sentido no piensas que la sociedad está diseñada precisamente para eso, para que no pensemos. Todo se nos da, todo es filtrado, y especialmente con la llegada del internet donde ¿qué es tal cosa? Y tú pones ahí en Google ¿qué es tal cosa? Y lo que apareció te lo creíste porque está en internet. ¿Cuánta gente yo no he conocido que ven algo en Facebook que se nota que es, pero Photoshop, que lo pusieron ahí? ¿No viste una culebra que se tragó un hombre? Sí, y yo, pero mira la foto. No, pero es que salió en Facebook. Como el hecho de que está en Facebook es la autoridad. Es la autoridad. Entonces, la sociedad nos está condicionando a no ser pensadores precisamente. Sí. Y yo creo que el evangelio, una de las grandes cosas del evangelio, por eso el evangelio ha causado reformas y causa reformas donde quiera que llega, porque no se atiene al status quo de donde está, sino que te hace pensar por encima de lo que está pasando. Claro, entonces los que sobornan no quieren que la gente piense. Correcto. Para poder ellos seguir siendo el centro. De paso, tienen que recurrir a la mentira. Correcto. Porque están perdiendo todos los argumentos. Sí. Ahora, lo interesante es que ellos, fíjate, y vamos a verlo más adelante, estas personas son muy astutas porque ¿a qué tipo de mentira recurren? En contra de Moisés. Claro, ellos analizan cuál es la sensibilidad más grande. El trigger, dirían en inglés. ¿En qué el pueblo es sensible a esto? Y entonces dice Dios y Moisés y el templo. Que había sido lo mismo con Jesús. Exacto, totalmente. Exactamente con Jesús. Y ellos ya vieron el resultado que fue Moisés era el profeta, entonces esta persona está en contra
lo voy a actualizar, está en contra de Elena de White. Y entonces tiran el rumor y ese rumor... Y todos los no pensadores, los que no tienen... O sea, que son vagos, y ahora perdonen que voy a hacer, porque el que no quiere pensar es un vago que se ha hecho esclavo de los sistemas humanos, entonces se tragan eso y empiezan a repetir eso como si fueran tontos que están repitiendo lo que alguien sobornado les dijo. Tremendo. A esa persona la echaron de la obra y se empieza a regar. No, ya no es pastor, o sea, lo echaron de la obra. Y entonces se empieza a regar eso y la gente lo cree, que no piensa, lo cree, da por sentado un rumor. Yo me acuerdo, estaba hace un tiempo en otro lugar y se había corrido el rumor, una mentira muy grande con respecto, y eso a mí me llamó mucho la atención. Se estaba diciendo algo que yo nunca había hecho, ¿no? Pero se lo estaba dando por un hecho. Entonces llamé a una persona muy importante que era amiga mía. Y le digo, escúchame, me enteré que vos estás diciendo que yo hice esto. O sea, una de las cosas que decía que yo estoy en contra de las doctrinas de la Iglesia Adventista. Y entonces le digo, vos sos amigo mío. Bueno, dice, es lo que me dijeron a mí y yo lo repetí. Le digo, pero somos amigos, charlamos, nos encontramos cada 2 semanas para charlar. Pregúntame a mí qué es lo que yo pienso. Bueno, yo no soy teólogo, y era una persona muy importante, tenía un puesto muy importante en la iglesia. Dice, yo no soy teólogo, por lo tanto, no voy a entrar en esas discusiones. Pero entonces no digas algo, si no sos teólogo, no digas algo que me está perjudicando a mí. Bueno, para él era algo totalmente normal repetir algo que le dijeron y desparramarlo. Sin pensarlo, sin analizarlo. Y lastimosamente, en los sistemas cerrados, que no son movimientos bíblicos, o sea, pasan esas cosas. Por eso pasa hay que muchísimo. tener mucho ojo con los videitos que uno ve en YouTube y demás, donde se presenta 2 oraciones o una frase de alguien y ya con eso juzgamos sin analizar dónde lo dijo, a quién lo dijo, cuándo fue, dónde. No, escuchamos eso y ya llegamos a unas conclusiones sin pensar. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente, y perdonen que ahora, pero hay mucha gente que muchas veces pregunta. Por ejemplo, a mí muchas veces hay gente que quiere discutir conmigo. Hay veces también que hay gente que dice, voy a seguir el paso bíblico. Entonces me llaman, o los llaman ustedes, pero en este caso yo estoy contando mi experiencia. Me llaman, pero yo sé que me están llamando para seguir el paso bíblico y decir, yo ya hablé con él, así que ahora voy a decir todas las barrabasadas, todas las mentiras que quiera con él, porque yo ya hablé con él. Y no es así. O sea, y entonces hay personas, por ejemplo, que quieren, suponete, me llaman para preguntarme, ¿y vos dijiste tal cosa en tal día en un video? Entonces yo últimamente lo que estoy diciendo, porque antes me tomaba el tiempo para explicar, para explicar, pero hoy me doy cuenta que no tengo que explicar nada. Tienen todos los videos para escuchar todo, tienen libros incluso que he escrito. Lea primero los libros, vea los videos y después hablamos. Pero yo no puedo estar perdiendo tiempo, dejar de predicar el evangelio para entrar en discusiones áridas que nos quitan la misión. Tenemos que estar todos en misión. Si tenemos algo que Dios nos dio, tenemos que predicarlo. Y eso, y ¿por qué estoy nombrando esto quizás con un poquito de pasión? Porque es algo que está pasando. Y yo ahora di un ejemplo mío, pero yo sé que ha pasado con vos, Denar, pasa con Ángelo, pasa con todas las personas que no somos mejores que nadie, pero que están queriendo predicar. Y entonces hay un grupo de personas que se ponen envidiosas porque hay alguien que está predicando. Y como ellos no tienen nada para decir, entonces tienen que criticar al que dice. Entonces, y peor, o sea, analizando aquí la historia de Esteban y cosas que conozco, lo peor es que cuando nos prestamos para esto, podemos decir que estamos haciendo en el nombre de defender la iglesia o lo que sea, pero en el caso de Esteban le costó la vida a Esteban. Sí. En personas de hoy le cuesta su trabajo, le cuesta su familia, le cuesta su reputación. O sea, que no es algo que uno dice, no, es un chisme y se acabó. No, es algo que tiene unas consecuencias graves para la persona que se le está diciendo. Y como cristianos debemos parar y de considerar a dónde va a llevar este chisme, a dónde va a llevar esto que estoy diciendo sin pensar. Sí, y yo, por ejemplo, hay un amigo mío, Alex Rey se llama él, que han dicho mentiras de él muy grandes y las se repiten así, se dicen en una mesa y eso, y las empiezan a repetir todo, y nadie habló con él.
y se dijen, y perdonen, yo ahora sí estoy dando nombre y apellido por el hecho de que es algo que a mí me ha dolido mucho, más allá de que si una persona, o sea, y acá no estamos diciendo que hay alguien que somos todos perfectos o algo por el estilo, pero las cosas se tienen que solucionar de una manera espiritual. Claro. No se pueden solucionar a la manera que a mí me parece. O sea, o a la manera esto de Con andar mentiras, mintiendo, claro, de andar claro, mintiendo, de andar claro. diciendo cosas que no son. Totalmente. O sea, no se puede, porque eso no es de Dios. Y con eso no quiero decir. Ahora, evidentemente, en esta sinagoga, ¿quién era también posiblemente uno de los que iba? Aunque quizás no iba tanto, pero Saulo de Tarso era uno de los que iba a esta sinagoga, posiblemente. Entonces, acá vemos también, y todos hemos estado en eso, que podemos cambiar. Claro. O sea, podemos cambiar. Mm. Entonces después sigue diciendo, entonces sobornaron para que dijeran que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. ¿Qué es esto? Soliviantar al pueblo, alborotar al pueblo. Lo provocaron, dice mi versión. Provocó a la Chismosear gente. con el pueblo. O sea, Es que lo que tú dijiste, es Sí. volver, tocar el punto, ese nervio que todo el Ujú. mundo, viste, no sé, esto, por ejemplo, y no sé si es un buen ejemplo, pero en los círculos adventistas sería decir algo de Elena White. O Sí, o decir esa algo- persona dijo que la iglesia es Babilonia. Uf. Ah, exacto. Sí, O sí, esa sí. persona está... No somos el remanente. Sí, ahí- o está en contra de la organización. Oh, Exacto. les tocaste el templo. Exacto. Les tocaste el Exacto. templo. Y cuando quizás la persona no está en contra de la organización, está denunciando principios equivocados, pero no está en contra de la organización. O no, al contrario. O sea, Dios siempre fue una persona organizada. El problema es cuando usamos la organización con principios incorrectos. Exacto. Pero entonces, esto era lo que hacían estas personas, soliviantaron, o sea, alborotaron, dice, a los escribas, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Primero comenzaron con el pueblo, después fueron a los ancianos, fueron subiendo de nivel, digamos, en el nivel jerárquico, porque esto tenía un nivel jerárquico, y entonces iban soliviantando de a poquito para arriba. Eran muy inteligentes, ¿no? Esto no eran personas así brutas haciendo esto. O sea, ya evidentemente sabían cómo hacer para poner un sistema en contra de alguien. A mí me fascina el contraste que se ve aquí entre cómo actúan los hombres bajo el Espíritu de Dios y cómo actúan los hombres bajo el Espíritu de Satanás. Porque cuando ya se prestan a hacer mentira, el padre de la mentira es Satanás. So, ellos están mostrando el carácter de Satanás al hacer todas estas cosas. Correcto. Y se ve, o sea, claramente, obviamente nosotros estamos fuera de la historia, tal vez la gente que está ahí, algunos no se dan cuenta, pero me parece que los que estaban, bueno, tal vez no todos, pero hay personas que lo saben, o sea, con propósito, con premeditación, alevosía, como se dice, saben lo que están haciendo, saben a dónde van a llegar y aún así no se quitan y siguen haciéndolo. Sí, sí. Y tú puedes ver esas dos, el Ahora, Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. Yo creo que esas personas son personas que han dejado de creer en Dios, posiblemente. O quizás son personas que tienen un Dios totalmente tergiversado. creen en un Dios, pero en un Dios totalmente Correcto. tergiversado. Que al final es un ateísmo. Que al un final. Dios Ujú. que ellos inventaron. Sí, o sea, sí, que sí. ellos moldearon a su forma. Exacto. Así lo veo. Sí. Sí, entonces, dice, pusieron testigos falsos. O sea, además, lo mismo que hicieron con Jesús. O sea, esto vemos que habían formado muy bien, habían discipulado muy bien los líderes religiosos a la iglesia, porque la iglesia hacía lo mismo que hacían los líderes religiosos, ¿no? O sea, Totalmente. entonces cuando nosotros vemos que en la iglesia hay peleas y todo eso, muchas veces tiene que ver porque los líderes también tienen ese mismo tipo de peleas, quizá un poquito más disimuladas, pero cuando vemos competencia dentro de la iglesia, vemos que posiblemente estamos formando desde diferentes lugares, estamos discipulando con esos elementos, ¿no? Entonces dice, este hombre, ellos decían, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Otra de las cosas que eran centrales, el templo La ley. y la ley. Y entonces, claro, a Pablo después también lo criticaron de eso. Y ahora mismo, hasta ahora, cuando alguien dice que somos salvos por gracia y que hablamos mucho del amor de Jesús, está en contra de la ley. El Evangelio Light. Y no son personas que les interesa la ley, sino que son personas que les interesa atacar al que está predicando. Porque está haciendo prodigios y señales, posiblemente.
O sea, Fíjate que las acusaciones nunca cambian. no, es igual. Son las mismas, en inglés dicen el MO, el modus operandum. Hay un patrón de conducta. Exacto, es lo mismo. O sea, lo hizo con Jesús, lo hizo con los apóstoles, lo sigue haciendo con los discípulos de Jesús. La misma acusación trivial y todavía hay gente que sigue creyendo la mentira y creyendo el soborno. Es increíble. Sí. Increíble. Ahora, fíjate la acusación. Dice, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y acá hay algo de verdad y de mentira. Sí. O sea, porque Que si vos eso es. escuchabas a Jesús, realmente él cambió las costumbres de Moisés. Claro. Y después también Jesús dijo que iba a ser destruido el lugar. Entonces, pero ellos decían, Jesús va a destruir ese lugar. Claro. Y todavía todavía sigue siendo, esa mentira sigue hasta hoy, porque ahora hay gente que piensa que Dios destruyó a Jerusalén Eso por te causa digo. de los Claro. judíos que lo rechazaron. Sí. Y ese fue el argumento que usó la iglesia del medioevo para perseguir a los judíos. Decía, ellos tienen que ser perseguidos porque ellos mataron a Cristo y ahora Dios está enojado con ellos y por lo tanto nosotros es justificable que los persigamos porque Dios, si estuviera acá, los perseguiría también porque los destruyó Tremendo. en el año 70 en Jerusalén. Horrible. Entonces, estamos viendo realmente, yo cuando leo esto, realmente digo, wow, está describiendo al cristianismo. Se repite la Sí, historia. por eso. Es cíclica, Sí, se va exacto. repitiendo. Y la cuestión es, ojalá, que yo creo que está surgiendo un movimiento centrado en Cristo dentro del cristianismo Del institucional, en Ujú. todas las denominaciones, y creo que en el adventismo también. Ojalá que no nos dejemos o no se dejen llenar de miedo por estas amenazas de estos libertos. Y ojalá que estemos dispuestos todos a ser fieles hasta la muerte. Así como, porque acá nos muestra, ahora viene nos encantaría que la historia termine diferente, pero no la vamos a analizar hoy, pero la historia termina trágica. Trágica por el hecho de lo que empezaron estos libertos, que parece, no, pero no es nada. O sea, Exacto. estamos, como vos decías, Mm. decimos, nosotros no lo vamos a matar. Pero No sabemos hasta dónde llega. hasta qué consecuencias puede llegar eso. Mm. Entonces, en el versículo 19 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, lo llevaron al Sanedrín ahora, ¿no? El 15. 15. Sí, pero en el 14 ya lo llevaron, dice, los trajeron al concilio, en el 12 dice, Ujú. y los trajeron Ujú. al concilio, y en el concilio, para asegurarse, llevaron los testigos falsos al concilio. Primero los otros testigos estaban en la plaza, no sé, donde estaban discutiendo. Ahora los testigos falsos los llevan al concilio para convencer a los líderes. Nada más que los líderes tenían tantas ganas como ellos de matarlo. O sea, Sí. no querían saber nada con Jesús. Pero sin duda también había gente que estaba dentro del concilio que estaba empezando a pensar que este movimiento podía ser un movimiento levantado por Dios y podía ser que Jesús podía ser el Mesías. Entonces por eso hacían una estrategia para tratar de convencer al concilio de que haga una votación en contra de Esteban. Y entonces, ¿qué dice el versículo 15? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? O sea, Que sí, a mí me dice muchas cosas. claro, pero si querían tener evidencias, las tenían. Totalmente. Y a pesar que las tuvieron, estuvieron dispuestos a seguir, a seguir y a seguir y a seguir. Es que es el corazón endurecido, ¿sabes? Es como cuando Jesús resucita a Lázaro y la reacción es, hay que matar a Jesús y a Lázaro también. O sea, es como que... La destrucción es parte del espíritu de claro, Satanás. o sea, es como Sí. que ante el endurecimiento de mi corazón de no aceptar esta verdad, hago una locura. O sea, porque para mí es locura yo ver a alguien que tiene el rostro iluminado como un ángel, que unos tipos vinieron y empezaron a discutir y esta persona que es humilde, que no tuvo educación, contrarresta todo con argumentos sólidos y yo voy a decir, no, este tipo hay que matarlo. O sea, hasta ese punto llega el endurecimiento del corazón de un hombre. Es horrible. Yo creo que, o sea, tenemos que pedir perdón cada uno de nosotros, o sea, por cómo actuamos con aquel que piensa diferente. Y tenemos que darnos cuenta, porque puede ser que haya alguien acá que piensa que Dios lo ha llamado. Yo creo que sí, Dios nos llamó a todos a ser reformadores.
pero no nos llamó a limpiar la iglesia, Dios la limpia. O sea, nosotros tenemos que ser reformadores. Eso, yo no veo otro propósito por el cual Dios llama a alguien, ¿no? En su iglesia. Pero una cosa es ser un reformador y otra cosa es ser un revolucionario que hace guerra a la gente. Nosotros nunca vamos a ver a Jesús haciendo guerra a la gente. Nunca vamos a ver a los discípulos haciendo guerra a la gente. Vemos a Jesús predicando principios, vemos a los apóstoles predicando principios y a cada uno que agarre el sombrero que le toca. O sea, pero yo creo que tenemos que, cada uno, el que está escuchando, desde el lado donde está, tenemos que reflexionar y pedirle a Dios que nos llene del Espíritu para ser pensadores individuales, para poder, o sea, no dedicarnos, sino empezar a ser predicadores de la verdad y no ser criticones de aquellos que predican. Por más que estén equivocados. Dejemos al que predica que está equivocado, que predique equivocado. Y entonces alguien dice, pero está descarriando a mucha gente. Bueno, si la gente quiere descarriarse porque no quiere pensar por sí misma, porque no quiere estudiar la palabra de Dios, pero ninguno que esté lleno del Espíritu va a ser descarriado. Eso ténganlo por seguro. Eso lo dice la Biblia, lo aseguró Jesús. Ninguno, y nosotros no estamos llamados a buscar, o sea, estamos llamados a buscar a todos porque Dios está interesado en todos, pero el que no quiere pensar tendrá que correr su riesgo. El que quiere entregar su pensamiento individual en la mano de otra persona, incluso podemos ser nosotros, porque a nosotros el hecho de estar acá en internet dando esto no nos pone a nosotros como autoridad por sobre el Espíritu Santo para decir lo que es verdad o es mentira. Pero sí creo que tenemos todos el rol de ser generadores de diálogo y llevar a toda la gente a Cristo. Y de eso se trata. Ahora, cuando llevemos gente a Cristo y cuando la influencia venga, van a estar los de la sinagoga de los libertos que se van a poner celosos, van a estar los saduceos y fariseos que vemos con Pedro y Juan que se pusieron celosos, van a estar los judaizantes que se pusieron celosos de Pablo. Y es como dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El próximo estudio seguiremos entonces con Hechos capítulo 7 y vamos a ver el desenlace de esta historia y vamos a ver hasta dónde llegó la influencia de los libertos, y hasta dónde llega la influencia de Esteban. Muy bien. Muy bien. Nueva serie. Es cierto, gracias Denar. Desde el sábado vamos a estar comenzando una nueva serie, voy a estar presentando una nueva serie que se va a titular Apocalipsis para hoy. En el momento del sermón. En el momento del sermón. De adoración. Va a ser una serie como hicimos en el pasado, pongámonos de acuerdo, que hicimos en la pandemia, diferentes tipos de series. Bueno, esta serie va a ser una serie que cuando me toque predicar va a ser basada en el libro de Apocalipsis para que entendamos el Apocalipsis para hoy. No para el pasado, no para la Edad Media, sino cómo hoy el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia de hoy y especialmente para nosotros, cada uno de nosotros. Así que los invito para que ustedes también inviten a sus amigos, suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestras publicaciones porque eso nos ayuda, eso es lo que dicen todos, estoy aprendiendo de lo que dicen todos, con los algoritmos. Entonces, si hay mensaje de Dios en lo que estamos haciendo, entonces los algoritmos nos ayudan para que esto llegue a más gente desparramada por todo el mundo. Muy bien, terminamos con una oración. Señor, gracias te damos por este estudio, por la oportunidad de conversar y de aprender más. Gracias porque siempre sabemos que tú nos guías a toda verdad. A través de tu Espíritu podemos llegar a la verdad que es Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos esperamos entonces este fin de semana, pero entonces el próximo miércoles nuevamente con diálogo abierto a las 6:30.